Precioso himno que en su versión original tiene aires celtas de allá, de las zonas irlandesas y escocesas, y que da igual en qué país y cultura estemos cuando uno se deja llevar por su mensaje y aún por sus notas. Son un canto de alabanza a Dios por su palabra. No un canto de alabanza a la palabra, sino a Dios por su palabra. Y si hay que alabar a la palabra, evidentemente nos habremos de referir a Cristo mismo, que es el Verbo encarnado. Día de la Biblia, por un lado, Expo Biblia, por el otro. A ver si adivináis de qué vamos a hablar. Siento no ser muy original en el día de hoy, pero creo que de vez en cuando hay que volver a reflexionar sobre las bendiciones de la palabra. No sé si os pasa que a veces algunas cosas buenas que tenemos en la vida y que a lo mejor las tenemos en abundancia acaban por perder un poquito el sabor, un poquito la bendición que son el tenerlas, ¿no? Y eso nos lleva a no disfrutar completamente de todo lo que esas cosas son para nosotros. Y entonces se cumple pues ese refrán de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y por eso es tan importante, ahora que lo tenemos, no perderlo, hermanos, y disfrutarlo mucho. Hablando de la Biblia, obviamente, en el redactado actual de los principios bautistas del 2020, es este redactado, dice lo siguiente el texto sobre las Escrituras. La Biblia es el registro escrito de la revelación de Dios a la humanidad. La palabra de Dios que da testimonio de Cristo el Señor y que muestra su voluntad para la vida de cada creyente. Es la fuente inagotable de inspiración divina e iluminación cristianas. Estudiando las Escrituras, el creyente examina su conciencia y aprende a consolidar su carácter y personalidad a la imagen de Cristo. Ahí es nada lo que nuestros principios bautistas dicen de las Escrituras. Y qué bueno es saber toda esa verdad, toda esa declaración, cuánto de bueno y por qué lo es en su más profundo significado. En resumen, este redactado del que seguramente ya no os acordáis nadie, si dijera vamos a repetirlo seguramente no seríamos capaces, ni yo, seguramente, si no fuera porque lo leo, claro, pero fijaos que lo que sí que recordamos es que el enunciado de este principio y aún de la doctrina sobre la Biblia, la palabra de Dios, dice de la Biblia que es nuestra única norma de fe y conducta. Y esa frase sí que la recordamos muchos y si tú no la sabías, hoy la aprendes y no la olvides para nunca más. Porque la Biblia, en resumen de doctrina, de principio, de todo lo que de ella aprendemos en ella misma, es que es nuestra única norma de fe, aquello que hemos de creer, y conducta, aquello que hemos de hacer. Así es pues que por pura coherencia con este principio, que define la fe cristiana evangélica y bautista en particular, el conocimiento de las Escrituras por medio de su lectura, su estudio, su meditación y sobre todo su obediencia debería ocupar un lugar privilegiado de nuestra agenda diaria. No es posible tener algo tan sumamente importante y bueno y que no sea sumamente importante y bueno cada día de nuestras vidas, por pura coherencia. Sin embargo, se observa entre los creyentes o supuestos creyentes en las iglesias o cerca de ellas, se observan algunas cuestiones que preocupan un poco al respecto de cómo realmente nos afecta este principio, nos afecta esta verdad de que la Biblia es la única norma de fe y conducta. Y nos preocupamos cuando vemos que el único contacto con la palabra de algunos no va más allá de algún culto dominical de vez en cuando. Y prácticamente es el único contacto que tiene con aquello que dice creer que es norma de fe y conducta. Hay muchos cuyo único contacto con la palabra es oyendo de manera distraída y por tanto no escuchando, sino solamente oyendo muchos sermones en internet. Mientras hacemos otras cosas, suenan los sermones. Hombre, algo quedará, no diré yo que no. Pero ese es el acercamiento que demasiados y cada vez más tienen a la palabra de Dios.
oír de vez en cuando algún sermón y oírlo además mientras hacemos otras cosas y por tanto de manera distraída. Muchos están en busca de cultos con mucha expresión y poca reflexión. No para conectarse con el Dios de la palabra a través de las Escrituras, sino para desconectarse de sus preocupaciones y pasar un ratito emocionante. Muchos, lamentablemente, ese es el acercamiento que a veces tienen a las Escrituras, en los propios cultos de la iglesia. No tanto conectarme con el Dios de la palabra para que Él siga transformando mi vida, sino desconectarme de mi vida, por lo menos para pasar un ratito lo más agradable posible. Cuidado con el orden de los factores porque suele alterar el producto. Supuestos cristianos cuya relación con la palabra de Dios se limita a no olvidar aquellos textos que hablan de perdón, salvación, amor, misericordia, milagros, pero que no recuerdan, y si lo hacen es para ponerlos en duda, aquellos que hablan de santidad, de tomar la cruz, de renuncia, de compromiso, de quebrantamiento, de humillarnos ante Dios. Esos casi que no los recordamos y no nos gusta mucho recordarlos, pero están también en las Escrituras. Aquellos otros que solo usan la Biblia y sus contenidos para teorizar y proponer algún que otro debate filosófico, histórico o científico, pero sin que realmente sus conocimientos afecten a sus conductas, sin que el conocimiento que tienen de ella transforme su manera de pensar y mucho menos su manera de vivir. Demasiado. Me estoy refiriendo a gente que está en las iglesias y está entre los creyentes. No estoy hablando de los agnósticos y los ateos, sino de muchos cuyo acercamiento a las Escrituras está limitado por este tipo de cosas. Y estaréis conmigo de que como mínimo es preocupante. Supuestos cristianos que engordan de conocimientos, pero que no dejan al Espíritu moldear sus vidas con ellos y tienen serios problemas en sus relaciones con la gente, pues enseñan pero no educan, aprenden pero no viven. Supuestos cristianos que proyectan sus conocimientos en saber perfectamente lo que otros deben hacer sin mostrar en ellos mismos el efecto de la palabra. Y ya sabéis lo que les dijo Jesús a los que hacían esto en su época, ¿no? Les dijo de todo menos bonito. El resultado de todo esto es que quienes observan a este tipo de hombres y mujeres creyentes que se acercan de estas maneras a la palabra de Dios, estas personas que les observan no terminan de ver en ellos que la Biblia realmente sea la perfecta y poderosa palabra de Dios para sus vidas, sino un libro de normas, filosofía, más o menos discutible y desde luego antiguo. Y sin embargo, nuestro poco o mal uso de las Escrituras no cambia el hecho de lo que realmente ellas son. Y por si pudiéramos estar siendo alguno de aquellos supuestos cristianos a los que me he referido en esta introducción, siendo de tropiezo para nosotros mismos y para otros que se fijan en nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, veamos una vez más lo que realmente es la Biblia y lo urgente y necesario de acercarnos a ella cada día en las múltiples maneras de hacerlo. Leerla, estudiarla, meditar en ella y sobre todo obedecerla. Observemos por qué la Biblia ha de ser de verdad y de hecho nuestra única norma de fe y conducta. Porque no es un invento bautista, es lo que realmente es la palabra de Dios. Está llamada a serlo y es la única autorizada para serlo. ¿Y por qué? Pues vamos a verlo en dos textos, uno poético y otro menos poético, pero igual de sensible. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Y el primero lo encontramos en el Salmo 19. ¡Qué maravilla! ¡Qué descripción de lo que la palabra de Dios es capaz de hacer en las vidas que la toman como norma de fe y conducta! Salmo 19, versículo 7 dice: la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón.
El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Y más adelante sigue diciendo, los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, son de más valor que el oro fino, más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo y me es provechoso obedecerlas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no va a ser única norma de fe y conducta algo tan bello, tan potente como esto? Al otro lado de las Escrituras, en un tono menos poético, pero igualmente sensible y certero, encontramos al apóstol Pablo escribiendo a su pupilo, a su discípulo Timoteo, y preparándole para la vida y además para la vida en el ministerio. Y le dice en la segunda carta de Timoteo 3:14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, y hago yo un paréntesis, aprendidas desde la niñez o no, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y a continuación le sigue diciendo Pablo a Timoteo que aún hay mucho más por lo que tiene que perseverar en esa palabra, en esas escrituras. Porque además de que te pueden hacer sabio para la salvación, sigue diciendo el apóstol, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué maravilla! Si te dicen de otro manual como norma de fe y conducta, simplemente compáralo con la Biblia y te darás cuenta que solo hay uno que pueda tener esa categoría y esa autoridad. Y aquí nos da Pablo, entre otros muchos motivos que nos da la palabra de Dios misma, 6 razones para que la Biblia sea de hecho y de verdad única norma de fe y conducta. Para que la Biblia forme de verdad parte importante de la agenda de cada uno de nuestros días en las múltiples maneras en que podemos acercarnos a ella. Dice que toda la Escritura te hace sabio para salvación. Porque toda la Escritura apunta en una misma dirección desde el versículo 1 de Génesis 1 hasta el último del Apocalipsis. Mientras que el Antiguo Testamento revela claramente el pecado del ser humano y la absoluta santidad de Dios, y cómo el amor de Dios provee los sacrificios que traerían perdón, apuntando hacia la salvación perfecta y para siempre que Dios traería en el definitivo sacrificio por la humanidad de su propio Mesías o Cristo. El Antiguo Testamento prácticamente nos va llevando en esa dirección, mostrando con figuras como son los sacrificios, aquel sacrificio que luego el Nuevo Testamento nos pondría sobre la mesa a cada uno de nosotros. Los evangelios nos cuentan la historia misma de esa salvación, el quién, el cómo y para quiénes. Y luego el resto del Nuevo Testamento nos invita y capacita para vivir esta salvación por la fe en Jesucristo y en comunión con su cuerpo y familia, que es la Iglesia. Las Escrituras, todas ellas desde el Antiguo al Nuevo Testamento, nos hacen sabios para la salvación, porque en ella nos muestra quién es Dios, 3 veces santo, y quiénes somos nosotros, pecadores, sin derecho alguno de poder vivir en comunión con Dios, pero a los que Dios ha amado. Y a lo largo de todas las Escrituras nos muestra cómo va elaborando y llevando a cabo su plan de salvación, hasta llegar a Cristo como culminación de esa salvación, y aún a las cartas apostólicas donde se nos enseña cómo vivir esa fe, cómo anunciar esa fe, cómo hacer de la palabra de Dios realmente nuestra norma de fe y conducta. Por eso la Biblia debería ser materia de lectura obligatoria para cada creyente y no creyente incluso, sobre todo aquellos que buscan de corazón la verdad. Pues al escudriñar entre sus páginas, todo el que la busca es guiado por el Espíritu a Cristo, en quien se encuentra la verdad que libera, la verdad que salva, pues en ningún otro hay salvación.
Y es la Biblia la que nos da ese conocimiento y sabiduría para que podamos ser salvos. Potente razón para que la Biblia sea nuestra norma de fe y conducta. Pero hay más. Sigue diciendo Pablo a Timoteo que toda la Escritura está inspirada por Dios. Fijaos, hermanos, la literatura sagrada, y hay mucha, y de muchos tipos, y con muchos dioses y muchas religiones inmersas en ella, la literatura sagrada no deja de ser hombres contando cosas sobre la divinidad, que apelan al pensamiento y a algún que otro sentimiento. Esto podría ocurrirnos incluso con los libros que conocemos como apócrifos o deuterocanónicos. No están en nuestras Biblias, las que normalmente usamos, pero en algún contexto cristiano se usan y se tienen como parte de la Biblia, esos libros deuterocanónicos o apócrifos. Porque tienen para aquellos hombres que los recibieron, especialmente el Israel de la época intertestamentaria, tienen un contenido importante de su historia y de las cosas que Dios hizo en medio de su historia. Digamos que son hombres contando cosas de Dios. Pero la Biblia, y este es un matiz que puede ser parecido, pero ya veréis cómo es justamente lo contrario. La Biblia no son hombres contando cosas de Dios. La Biblia es Dios contando a través de algunos hombres su propia revelación. Cuidado que parece lo mismo, pero no lo es. Literatura sagrada las hay, ya digo, en todas las culturas y pueblos. Hombres que cuentan cosas de sus divinidades. La Biblia es el relato de Dios mismo, que a través de hombres y durante 1500 años de la historia de esa humanidad nos son revelados para que conozcamos, inspirados por Dios, y en Dios como autor, reconozcamos lo que es la verdad de Él, lo que es la verdad de nosotros y lo que es la única verdad para nuestra salvación. Porque la Biblia, y solo la Biblia, es inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios al hombre y esta apela a todo lo más profundo del ser humano con el poder para transformarlo. Porque como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nos llega a través de las Escrituras inspiradas por Dios. No mera buena o bien intencionada historia de los hombres sobre Dios, sino historia, relatos, leyes, inspirados por Dios para que algunos hombres los cuenten, con todo el poder del Dios que las inspira. Y eso solo lo encontraremos en la Biblia. Pero hay más. Toda la Escritura, dice el apóstol, es útil para enseñar. Aunque nosotros no adoramos a la Biblia, sino al Dios de la Biblia, nuestra adoración a Dios es imposible desligarla de la Biblia, porque ella es el medio por el cual el Espíritu Santo nos revela todas las cosas de Dios, de su carácter, de su perfecta ley, de su amor, de la salvación en Cristo, de cómo alcanzarla y de cómo vivirla ya. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, porque al hacerlo es cuando aprendemos y ponemos fundamentos a la fe. Dios no nos llama a creer cualquier cosa y de cualquier manera. De hecho, necesitamos aprender de la Biblia porque mucha gente cree en Dios a su manera. Y eso es parte de su condenación. Porque Dios solo quiere ser creído a la manera de Dios. ¿Y dónde aprenderemos eso? En la Biblia. Muchos te dicen, no, si yo también creo, yo creo a mi manera. Y se quedan tan a gusto. Pero eso constituye pecado en sí mismo. Porque el Dios en el que creen es a su imagen y semejanza, a la propia. Sin embargo, lo primero que nos cuenta la Biblia, lo primero casi, es que fuimos nosotros los creados a su imagen y semejanza y por tanto habremos de buscar en Él qué es lo que hemos de creer y qué es lo que hemos de vivir. Para dejar de creer a nuestra manera y creer a la manera de Dios. Y eso solo se puede aprender en el texto, en las páginas de la Biblia.
Porque cuando no es ahí donde aprendemos y nos conformamos con una creencia en Dios inventada, adaptada a nuestra manera de pensar y de creer de antemano, somos, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. No en vano dicen muchas veces que el ateo no es el que no cree en nada, sino el que menos en Dios cree en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no aprende del único lugar que lo transforma todo con poder, que es la palabra de Dios, sino que somete a la palabra de Dios a sus criterios anteriores y a criterios de otros que le suenan bien, que le suenan bonitos. Niños zarandeados por olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hay razones para que la Biblia sea única norma de fe y conducta, poderosas razones. Pero hay más, dice, toda la Escritura es útil para reprender. La palabra en Reina Valera del 60 que conocemos es útil para redarguir. Pero redarguir no lo usamos nadie. Yo no me he encontrado en ninguna conversación a alguien que me diga, oye, te redargullo. No, es muy culto, pero no. Por eso hay que ir a veces al diccionario y decir, ¿qué querrá decir esto, no? Igual que la palabra concupiscencia, bonitos palabras de esos que retan nuestro entendimiento, porque no hablamos así. Pero bueno, dicen y significan lo que quieren significar. Redarguir o reprender, o lo que es lo mismo, sacar al hombre de su error, es otra de las virtudes de la palabra de Dios a lo largo de todas las Escrituras. La Biblia revela la verdad y por tanto deja al descubierto aquello que en nosotros es mentira o está equivocado. Por tanto, es la palabra de Dios lo que hemos de usar para salir de nuestros propios errores en la vida y para ayudar a otros a salir también de ellos. Tal y como Santiago nos exhorta a hacer precisamente con la Biblia, con las Escrituras. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esto solo se puede hacer desde las Escrituras. No se trata de que convenzamos al otro de que crea lo que yo creo. Se trata de que mostremos al otro lo que Dios dice de las cosas para que pueda ser convertido de su error, sacado de su error, como un día tú y yo lo fuimos. Poderosas razones para que la Biblia sea única norma de fe y conducta. Pero hay más. Toda la Escritura es útil para corregir. No solamente te reprende, te hace ver tu error, sino que además te pone en la adecuada situación, en la adecuada posición. Porque Dios no solo nos saca los pies del barro cenagoso del que habla el salmista, sino que pone los pies sobre la roca. Y eso es lo que hace posible la palabra de Dios. Porque lamentablemente, hermanos, como dice el Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estamos sometidos a todo tipo de filosofías, de corrientes de pensamiento, y no solo contrarios a la palabra de Dios, sino muchas veces buscando aparentemente explicar algo de ella. El conocimiento de la Biblia nos ayudará a discernir las tendencias, las filosofías o enseñanzas que provienen de Dios y las que no. Conocer la Biblia nos ayudará a corregir toda desviación de nuestro pensamiento que nos pudiera llevar a acciones equivocadas, aún en el nombre del Señor. ¿Cuántas matanzas históricas en el nombre de Cristo se hubieran evitado si la gente a quienes en el nombre de Cristo se llevó a matar a gente conocieran las Escrituras? Las hubieran conocido. Y no solamente unos cuantos líderes, unos cuantos sabios, que sometían a la ignorancia a aquellos a los que mandaban a las cruzadas. Cuánto mal hecho supuestamente en el nombre del Señor, precisamente porque el pueblo que era mandado no conocía realmente las Escrituras.
Por eso, hermanos, es necesario ante cualquier corriente que llegue a nuestra vida dejarnos corregir y dejarnos guiar por la palabra de Dios en una actitud como la que tuvieron los judíos de Berea. ¿Cuánto usamos este ejemplo, verdad? Porque incluso el propio Lucas, cuando lo escribe, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. A él mismo le llamó la atención la actitud de los bereanos. Y bien haremos en que la Biblia actúe e interactúe así con nosotros y con aquellos que nos quieren enseñar lo que sea que nos quieran enseñar, para corregir nuestro pensamiento, para corregir incluso al que pretende enseñarnos, y no es con la palabra de Dios que lo hace. Dice de estos bereanos que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Sí, Pablo, muy bonito lo que predicas. Sí, Pablo, maravilloso lo que nos has contado, pero vamos a ver si es verdad. E iban a la Escritura para que nadie les vendiera una moto sin ruedas. Creyentes, los de Berea, dispuestos a ser corregidos en su fe, sí. Estaban dispuestos a ser corregidos en su fe. La mayoría de ellos judíos. Pero solo en base a las Escrituras. Y por último, el apóstol le dice a Timoteo, y hoy el Señor y la palabra a nosotros, toda Escritura es útil para instruir en justicia y capacitarnos para toda clase de bien, para ser perfectos. La perfección, como tantas veces hemos comentado, no tiene tanto que ver con esa cosa o esa persona sin defecto alguno. La perfección es en base al propósito de Dios. Si algo es creado para algo y cumple aquello por lo que ha sido creado, es perfecto. Antes usaba el ejemplo de los bancos. Ahora, como no tenemos bancos, pues voy a coger el de las sillas. Pero un banco es perfecto no porque no tenga un nudo en su madera, no porque no tenga una veta fuera del lugar. Eso sería un defecto y así es como seguramente lo veríamos. Pero eso no le impide ser perfecto. ¿Por qué? Porque el banco fue hecho para sostener a aquellas personas que se sientan en él. Y cuando aquellas personas que se sientan en él pueden ser sostenidas por el banco de una manera más o menos agradable, ese banco es perfecto, aunque tenga algún nudito y alguna veta en su madera fuera de tono. Pasa con nosotros, que vamos a tener seguramente algún nudito y alguna veta fuera de tono. Pero podemos llegar a ser perfectos, como dice la palabra. ¿Gracias a qué? A que la Escritura nos instruye y capacita para serlo conforme al propósito de Dios. El propósito de Dios es que busquemos el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. Dios no nos ha salvado como un fin en sí mismo, sino que lo ha hecho para que seamos perfectos, para que cumplamos su propósito. Enteramente preparados para toda buena obra, para llevar la justicia según Dios a los hombres, y la justicia de Dios y del reino solo podemos encontrarla en las páginas de la Biblia. A veces, demasiadas veces, y más hoy en día, lo que es justo o no va a golpe de sentimientos, de lo que a mí me parece, de lo que yo siento, de lo que yo creo que... No. Lo que es justo en términos absolutos sale de la palabra de Dios para todos nosotros. Y eso es lo que ha de buscar y desear un hombre o una mujer de Dios, para ser enteramente preparada para toda buena obra, para ser perfectos conforme al propósito de Dios. Así que, hermanos, concluimos que las Escrituras aportan sabiduría para nuestra salvación y la de otros. Que las Escrituras están inspiradas por Dios, son la revelación de Dios al hombre. Las Escrituras son útiles para enseñar y traernos a nosotros y a otros la sabiduría de Dios para la vida. Las Escrituras son útiles para reprender y sacarnos a nosotros y a otros del error. Las Escrituras son útiles para corregirnos de falsas filosofías o creencias e impedir que seamos arrastrados por alguna de ellas. Las Escrituras nos llevan a la perfección, al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, que como resume por medio del profeta Miqueas es hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante el Señor. Eso lo hace posible el conocimiento y poder que nos transmite la Escritura. O lo que es lo mismo en palabras de Pablo a los Efesios, las buenas obras que Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. De las Escrituras sacamos todo ello para nuestras vidas. Así que, hermanos, no caigamos en una religiosidad superficial de emociones o de tradiciones. No caigamos en la inmadurez de recrearnos únicamente en aquellas palabras de la Biblia que nos consuelan. Están bien, claro que sí, pero también dejémonos confrontar por aquello en lo que Dios quiere confrontarnos. Dejémonos corregir de aquello que Dios quiere corregirnos, porque así es como seremos hombres y mujeres de Dios, preparados enteramente para toda buena obra. Profundicemos en todo aquello que nos confronta y que verdaderamente nos hará más fuerte y perfectamente preparados para toda buena obra. No usemos la palabra solo de manera académica, como si de un libro más de filosofía o historia se tratara, pero ajenos al compromiso de ser transformados por ella. Por el contrario, hermanos, escudriñemos las Escrituras cada día, unámonos a los estudios bíblicos que se nos proponen a lo largo de toda la semana. Amemos al Dios de la palabra y amemos su palabra, porque en ella nos muestra todo su amor y misericordia, pero también todo su poder y todos los retos que Él pone en nuestras manos. Dejémonos transformar por el Espíritu de la palabra que se nos muestra a través de ella. Mirándola cara a cara, dice el apóstol escribiendo a los Corintios, ya no como aquellos antiguos que se ponían un velo para mirarla, mirando cara a cara. Somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Ama las Escrituras, escudriñalas, leyéndolas, estudiándolas, meditando en ellas y sobre todo obedeciéndolas. Porque el mayor efecto sobre nosotros que produce la palabra de Dios no es cuando la leemos como si de algo mágico se tratara, sino cuando obedecemos a aquello que ella nos revela. Y al obedecerla descubrimos que es verdad y que es poderosa en todos sus términos. Por eso, amemos la palabra de Dios. Sí para leerla, sí para estudiarla, sí para meditar en ella, pero sobre todo para obedecerla. Dejémonos transformar por ella y dejemos que el Espíritu Santo nos use para transformar este mundo. Luz y sal, se nos ha dicho. Todo ello es influencia y transformación que no podemos llevar a otros si antes no está ocurriendo también en nosotros. Pero si en nosotros está ocurriendo, no nos quepa duda que provocaremos que ocurra también en otros. Y hasta lo último de la tierra es el mandato de Dios. ¿Comenzando por dónde? Por Elche. Y a eso vamos a dedicarnos, hermanos. A exponer la Biblia, a exponer sus maravillosos contenidos, en una forma bonita, bella, artesanal, como decía nuestro hermano. Pero sobre todo porque sabemos el poder que hay detrás de ella. Aquel que la inspiró es Dios. Aquel que la alumbra en nosotros es el Espíritu de Dios. Aquel que la encarnó es Cristo mismo. Y ahora tú y yo somos el cuerpo de Cristo, llamados a llevar esa palabra de Dios que empieza por transformar nuestra vida y puede transformar la de aquellos que se acercan a nosotros y a los que les mostramos la palabra de Dios. De palabra y de hecho, como Cristo mismo vino a hacer. Que el Día de la Biblia no pase por ser una celebración más. Que el Día de la Biblia venga hoy a reforzar en cada uno de nosotros el deseo de que sea de verdad nuestra única norma de fe y conducta. Amén. Y Padre nuestro, te damos gracias, porque por tu palabra, Señor, hemos recibido la revelación que tú querías traer a nuestras vidas para que fuéramos salvos y pudiéramos tener una relación contigo eterna. Gracias, Padre, porque esa verdad nos ha alcanzado, en esa verdad estamos siendo transformados, Señor. Gracias, Padre nuestro, por ello. Pero, Señor, aún hay muchos que han de ser transformados y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a llevar esa verdad en nuestras carnes, Señor, en nuestro entusiasmo a la hora de hablar de tu palabra y hablar con tu palabra, Señor.
Oh Dios, gracias por la maravillosa oportunidad que nos vas a dar de hacer esto en esta ciudad de una forma tan bella, Señor. Pero por favor, que tu Espíritu Santo llene de su poder esa acción de tu iglesia, porque no queremos solamente distraer esta ciudad, queremos llevarles con gozo, con alegría, con entusiasmo, la única norma de fe y conducta verdaderamente provechosa, verdaderamente eterna, únicamente eterna, Señor. Todo lo que tu palabra dice, todo lo que Cristo mismo encarnó. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Quita de nosotros el miedo, la cobardía y todo impedimento en nosotros que pudiera hacernos callar o escondernos de algo tan maravilloso. Y Padre, sobre todo, que cada día tu palabra, Señor, forme parte de nuestras vidas en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Oh Dios, te lo suplico, Señor. Te lo suplico porque estamos necesitados de ti. Sin ti no podemos, Señor, pero contigo sí es posible, Padre. Gracias, Padre Santo, por esta mañana y todo lo que hasta aquí hemos podido disfrutar contigo y para tu gloria y en adoración a ti. Gracias por el hermano Gabriel y su familia y su esposa, a los que has traído con bien. Oh Señor, que lo que queda de día siga siendo usado por ti para tu gloria y bendición de tu iglesia. Porque en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.